¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo módulo, a este segundo encuentro, resumen de las catequesis para el sacramento de la confirmación en el que estamos caminando juntos y juntas. La semana pasada habíamos visto cómo la vida del ser humano es un espacio que puede llenar, llenarse de la presencia de Dios. Dios puede salirnos al encuentro como humanidad, puede encontrarse con nosotros, puede dialogar con nosotros. Y la humanidad, por ser humanidad, está abierta de una manera que nosotros aún no comprendemos a este diálogo con Dios. Dios ha puesto en el corazón del ser humano el deseo de encontrarse con Él y el ser humano puede responder a este deseo de encontrarse con Dios mediante una apertura a lo trascendente, a lo que, a lo que le, le supera, a lo que es diferente en cuanto que eterno, que espiritual. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo esto que es eterno entra en la historia de la humanidad y se hace diálogo, se hace encuentro mediante la persona de Jesús de Nazaret. Y de esto es de lo que quiero hablar con ustedes hoy, de la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no es cualquier otro personaje de la historia. O sea, cuando hablamos de él no estamos hablando de Mahatma Gandhi o de Buda o de Martin Luther King o de Dietrich Bonhoeffer. Estamos hablando de alguien que fue capaz de dividir el mar de la historia en dos a partir de su nacimiento. Y por eso es que nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Porque el ser humano encuentra que la plenitud de la historia la podemos encontrar, la podemos hallar en ese punto que es el eje sobre el cual pivota la vida de toda la humanidad, que es la venida al mundo, la entrada al mundo de la persona de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? Una respuesta rápida que nosotros nos podemos dar es, bueno, es Dios. Jesús es Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que ha sido cristianizada. Es decir, una sociedad en donde el cristianismo ha entrado y es parte de nuestra idiosincrasia. Por eso podemos manejar este discurso con mucha facilidad. Decir Jesús es Dios para nosotros no implica ninguna novedad, porque es algo que nosotros hemos oído decir desde que somos niños. A nuestras abuelitas, a nuestras mamás, a nuestros papás, les hemos oído decir que Jesús es Dios, que María es madre de Jesús, etcétera, etcétera. Pero en realidad, si nos paramos, si nos detenemos a pensar sobre lo que significa que Jesús sea Dios, las cosas en realidad se ponen un poco complejas, porque implicaría que la humanidad ha conocido el rostro de Dios. Y el rostro de Dios, el que ha escogido para hablarnos a nosotros, es un rostro humano, es el rostro de Jesús. Ahora, Jesús de Nazaret, ciertamente, es una persona que ha entrado a formar parte de nuestra forma de entender al, el mundo. Ahora, esto es una cosa que es muy importante decir. Yo antes, cuando hacía estos encuentros en vivo, yo tenía un espacio, hacíamos un momento de reflexión y tal vez se los quiero proponer a ustedes. Que se pregunten quién es Jesús para ustedes. Pero lo vamos a hacer preguntando y tratando de responder a esta pregunta no a partir de lo que otras personas me han dicho a mí de Jesús, ¿verdad? Vamos a responder a esta pregunta de quién es Jesús, pero no a partir de lo que me han dicho a mí en el catecismo o de lo que me dijeron a mí mis abuelos o mis abuelas, ¿verdad? No vamos a decirlo a partir de lo que he oído en la Eucaristía o en las reuniones, etcétera, etcétera, sino cuál es mi experiencia de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? A mí me parecía una dinámica, un ejercicio bastante interesante porque la gente normalmente dice quién es Jesús,
pero no a partir de su propia experiencia. Lo dice a partir de lo que otras personas le cuentan de Jesús. Y ciertamente, la fe tiene que ver mucho con lo que uno oye que le dicen, lo que los demás me cuentan a mí sobre Jesús. Pero yo tengo que pasar de la experiencia de lo que me dicen a mí a la experiencia personal. Por eso es que un gran teólogo del siglo XX, como es Karl Rahner, decía que el cristianismo del siglo XXI tendría que ser un cristianismo místico o no podría ser cristiano. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el cristianismo del siglo XXI tiene que hacer una experiencia profunda y personal de quién es Jesús para poder responderle a la humanidad, que ya no puede partir de discursos previos, de comida que ha sido previamente digerida. Tiene que partir de lo que yo he experimentado que significa Jesús para mí. Bien, nosotros podemos apoyarnos para comenzar este discurso de la Sagrada Escritura, porque es el lugar en donde uno se encuentra con Jesús en primer lugar. O sea, el primer lugar donde nosotros oímos hablar de Jesús es la Sagrada Escritura. Y en la Sagrada Escritura nosotros encontramos a Jesús presente ya en el Antiguo Testamento, anunciado por medio de los profetas. Los profetas dicen quién es Jesús, como esperanza para el pueblo de Israel, un pueblo que está siendo oprimido, que está siendo dañado, que sufre, y que ve el horizonte oscurecido, y no tienen esperanza para seguir caminando. Entonces Dios les ofrece una esperanza, le ofrece una esperanza al pueblo, y lo hace diciendo, bueno, gente, ustedes no pierdan la esperanza, porque yo vendré a ustedes, a encontrarme con ustedes, y lo haré por medio de... Y entonces los profetas comienzan a decirnos y a hablarnos de un Mesías que hará presencia real de Dios en medio de su pueblo. Y entonces, por ejemplo, Isaías nos dice que Jesús es el Emmanuel, es decir, el Dios que está en medio de nosotros, que nacerá de una doncella. También nos dice que ese Emmanuel es un siervo doliente que cargará sobre sí los pecados de la humanidad, del pueblo, para salvarlo, ¿verdad? También nos hablan de que que será el Mesías en el cual Dios hará presencia real y permanente en medio de su pueblo. Es un pastor, ¿verdad? Es un pastor que guiará a su pueblo, etcétera, etcétera. Pero también, llegada a la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4-6, dice en Gálatas 4:4-6, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, lo que sucede es que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y ese Hijo de Dios es Jesús, en quien nosotros encontramos la plenitud de la revelación de Dios. Por eso es que Juan capítulo 1, versículo 17 y 18 dice que la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia nos fue dada por medio de Cristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, excepto el Hijo, que es el unigénito, el que lo ha visto de cara, es quien nos lo da a conocer a nosotros. Jesús es, por tanto, la palabra encarnada. Juan 1:14, kai logos sarx egeneto kai skenos en enemí. Lo digo en griego para que suene divertido e interesante, diferente. Además, así parezco inteligente. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Es que la palabra, aquello que estaba con Dios y era Dios, aquello que supera todo lo que nosotros vemos en esta humanidad nuestra, se hace carne, entra en la historia, se historiza haciéndose carne. Y así como la palabra eterna es trascendente, vive en el tiempo de Dios, es eterna, cuando entra en la historia cogiendo, asumiendo aquello que es lo más caduco, lo más dañado, lo más débil que tiene el ser humano, que es su carne. Por eso nos sorprende a nosotros que Dios se haga carne, que Dios coja la debilidad de nuestra humanidad para hacerse presente en la historia. Estas son cosas que nosotros normalmente no decimos, pero que suenan muy fuerte cuando las pensamos detenidamente. Dios asume nuestra carne
Yo siempre me gusta decir esto. Si nosotros en Génesis afirmamos que la materia prima de la que está hecho el ser humano es la tierra, por eso es que somos seres humanos, seres hechos de humus, no del humus del garbanzo, sino el humus hecho de la tierra, el humus de tierra, esta tierra fértil, fecunda, que hace posible la vida. Pues bueno, eso lo decimos porque en latín se dice así, seres de tierra, ser humano. Pero también en el hebreo la palabra humanidad se dice Adam, que significa ser hecho de arcilla. Bueno, pues si nosotros, siguiendo la Sagrada Escritura, decimos que la materia en la que está hecha el ser humano es el barro, la tierra, entonces nosotros tendríamos que decir que cuando Dios se encarna en Jesús de Nazaret, lo que hace Dios es embarriarse de nuestra humanidad. Dios se embarriala, asume nuestra humanidad para salvarnos, para redimirnos. Dios se embarriala de nosotros. Bien, se hace hijo de María, el que es el hijo del Padre. Y así nos revela quién es Dios. Porque Jesús revela quién es Dios, ¿verdad? Y Él se hace en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Él es la evidencia por la que nosotros podemos encontrar a Dios. Ahora, fíjense, cuando Jesús vino a este mundo a enseñarnos cómo ser una humanidad diferente, a enseñarnos cómo vivir este ser humanidad, pero según el proyecto de Dios, no según cómo el ser humano se le pega la regalada gana vivir, sino a partir del proyecto de Dios, ¿verdad? Y por eso Jesús le vino a dar vuelta a todo lo que nosotros pensábamos. Y lo vino a hacer mediante el anuncio del Evangelio. El Evangelio, que es fundamentalmente buena noticia, es una buena noticia para todos y todas, y que es la primera y primordial tarea de Jesús. Jesús viene a anunciarnos una buena noticia. Por eso es que en Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando encarcelan a el Bautista, Jesús sale nuevamente, dice el Evangelio de San Marcos, sale nuevamente a Galilea y comienza a anunciar una buena noticia de parte de Dios. Y la buena noticia que Marcos trae de parte de Dios para todos nosotros es que el tiempo se ha cumplido, pues estamos en la plenitud de los tiempos, acuérdense Gálatas 4:4-6, el tiempo se ha cumplido. Y lo que va a suceder es que el reino de Dios está cerca. Ahora, cuando yo digo que el reino de Dios está cerca, no quiero decir que el reino de Dios está a 5 cuadras, o está a 10 cuadras, o está a 3 cuadras, o que va a venir dentro de 5 minutos, sino que el reino de Dios es vecino a mí, está cerca, está a la par mía. El reino de Dios está ya acá junto a nosotros, realizándose. Por eso, lo que tenemos que hacer como humanidad es convertirnos y creer que es verdad, creernos que es verdad este evangelio, esta buena noticia. Porque para asumir como buena noticia esta verdad, que es el reino de Dios que ya está en medio de nosotros tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos, dejar de lado estas actitudes de desesperanza, de tristeza, que nos pueden obnubilar la mente, que nos pueden alejar de esta certeza maravillosa de que Dios ha querido salvar a la humanidad y la está salvando por medio de Jesús de Nazaret. Ahora, este evangelio que Jesús nos comunica tiene como destinatarios particulares a un grupo particular. Esta buena noticia que Jesús nos regala a todos tiene unos destinatarios particulares, que son los pobres. Jesús dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 22, que Jesús salió como era su costumbre todos los sábados, se fue en Nazaret, fue a la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y pronunció aquel pasaje tan hermoso que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, puesto que me ha ungido. Ungido es la forma en la que nosotros traducimos al español una palabra griega que conocemos todos, que es Cristo, que es la palabra que traducen del griego, y que es la forma en la que se traduciría al griego la expresión Mesías. Mesías es el ungido,
Cristo es un ungido. Es ungido por por medio del Espíritu Santo para una tarea particular. Pero Jesús es el Cristo porque el Espíritu Santo está sobre él para anunciar la buena noticia a los pobres, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y anunciar, proclamar el año de gracia, el jubileo de la redención, del perdón de las deudas, que lo hace Dios, de parte de Dios. Y esta buena noticia, que es la venida del reino de Dios, que tiene como destinatarios a los pobres, a los que han puesto su confianza, porque ya no la pueden poner en otra cosa, han puesto su confianza en Dios. Esta buena noticia que nos regala Jesús tiene unos contenidos particulares. El primer y fundamental contenido es el reino de Dios, pero también tiene el contenido de la realización de ese reino de Dios. Y la realización de ese reino de Dios es que la forma en la que nosotros pensamos las cosas hay que pensarlas de cabeza, hay que darle vuelta. Y lo que dice Jesús es: si ustedes consideran que los ricos son los que son felices, Lucas capítulo 6, versículo 22, yo les vengo a decir que no, que en realidad los que son felices, los que son verdaderamente felices son los pobres. Que los que son verdaderamente felices son los que pasan hambre, porque van a ser saciados. Y los que son verdaderamente felices son los que lloran, porque un día reirán. Porque no son felices por lo que tienen ahora, sino por la promesa que se les está dando y se les está cumpliendo. Por eso son felices. Este es el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios que Jesús nos trae a todos y a todas tiene unas consecuencias fundamentales. Que nosotros entendamos que todos, si Dios es nuestro Padre, que todos somos hermanos. Y que, por tanto, el otro merece ser tan amado como yo. O yo merezco ser tan amado como el otro. Por eso es que Jesús de Nazaret dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. O la forma en la que Jesús de Nazaret dice el mandamiento más importante: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo porque es como tú, porque merece ser tan amado como vos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jesús, transformando esta forma en la que nosotros nos relacionamos, trastoca el poder de los poderosos, trastoca la forma en la que en la que la gente entendía: miren, para ser buenos hay que hacer esto. Y esto no le gusta a los poderosos, esto no le gusta a la gente que gobierna de su tiempo. Y lo que sucede es que a Jesús lo matan. Porque aquí hay que hacer una aclaración que es importante, por lo menos para mí es muy importante. A Jesús no muere, a Jesús lo matan, es diferente decir eso. Jesús no muere a los 80 años rodeado de sus mejores amigos con una flor en el pecho mientras María Magdalena le secaba el sudor de la frente. No, a Jesús lo agarran, lo flagelan, lo coronan de espinas y lo crucifican, que era la peor muerte que alguien podía sufrir en el tiempo de Jesús. Implicaba incluso hasta la maldición de parte de Dios. Dice en el libro de Deuteronomio, creo que es, o de Levítico: maldito el que cuelga del madero. Pues a Jesús lo matamos. ¿Y por qué? Pues por esto. Pero lo que es para nosotros muy significativo es que Jesús podía morir odiando. Jesús podía morir y ya, acabándose la historia ahí. Pero lo que sucede es que la muerte de Jesús no es el punto final de una vida, sino que es el punto de inicio de toda una vida diferente. Si hemos dicho que Jesús le da vuelta a todo, pues la muerte de Jesús implica darle vuelta otra vez a todo. Y ahí donde normalmente a la muerte le seguiría la muerte, ahora le sigue la vida. Y hay vida, hay resurrección. Y de la vida de Jesús participamos todos y todas. De la vida de Jesús, lo que hace posible que nosotros vivamos y vivamos bien. La razón fundamental de nuestro ser y quehacer como cristianos es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y de cualquier manera, la gracia de la cual vive el cristiano es la gracia que recibe
del misterio pascual de Cristo, es decir, de Jesús, que fue muerto y que ha resucitado y que vive entre nosotros. Y de eso hablaremos la próxima semana. Que Dios me los bendiga y que nuestra buena Madre les guarde en el pliegue de su manto, cerca de su corazón, junto a su Hijo Jesús. Un abrazo y hasta la próxima.